Bien, seguimos con parte 2, la segunda parte. Habíamos empezado a narrar el mito de Edipo, tratando de buscar la metáfora, la estructura del mito como metáfora, en la metáfora del mito, y trabajamos la esfinge, le damos una vueltita más, y terminamos en Tiresia. Pero antes de empezar con Tiresia, retomemos la estructura de la metáfora, ¿no? Analogía, primer tiempo, deslizamiento segundo, sustitución, traslación, esa traslación, gracias, digamos, a que va a venir algo en la transposición, ¿no? Unir más allá, unir más allá, unir más allá, ¿no? El enunciado, ¿cómo se ata? Unir más allá y unirlo. Unir lo que está más allá, es decir, lo que está en el orden del inconsciente. Estoy jugando, ¿no? Tengo que estar en un cierto estado lúdico para decir estas cosas. Así que bueno, hoy me encuentro en ese estado, digamos, por eso después de tanto tiempo, de que siempre me piden que haga esto, bueno, he decidido hacerlo ahora. Ya expliqué por qué en el video anterior. Ahora bien, entonces avanzo con eso de los misterios. Vamos a avanzar con los misterios de esto de lo femenino. La esfinge, digamos, está señalada, digamos, en analogía, ¿sí? Con la figura, ¿no? Que ligada al cuerpo de un león, a la cola de una serpiente, a las alas de un águila. Entonces, y a la mujer. La mujer, digamos, como compuesta, como una composición de esos términos. Esto se repite, digamos, en el judío cristiano, digamos, cuando aparece el arcángel, como, o sea, porque tiene 4 rostros. Uno de hombre, uno de águila, uno de león y uno de toro, ¿no? Fíjense en ustedes, o sea que podríamos pensar cómo descifrar esa metáfora cifrada del arcángel. Pero ahora estamos en otra cultura y estamos viendo lo femenino. Entonces, el cuerpo del león, esto del cuerpo del león, es decir, esta cuestión del goce, el goce en el cuerpo, que no es sin la anatomía. Y ahí abrochamos esta ubicación de los registros que da Jacques Lacan, ¿no? La mujer, digamos, esta posición de lo femenino, entre lo imaginario y lo real. Entonces, imaginario y real. El cuerpo es la anatomía. Neurosis de conversión en Freud. ¿Qué es lo que se lleva al cuerpo y se convierte en el cuerpo? Eso lo va a responder ahora Tiresia, que lo vamos a leer. Lo va a responder, pero fíjense en ustedes el pasaje que tuvo que hacer Tiresia para responderlo, ¿no? Edipo no lo puede responder. Por eso causa la muerte. Cola de serpiente. Remite a otra muerte, ¿no? Hay una muerte en el goce que implica el órgano, ¿no? De esta leona que demanda sangre, ¿no? En el mito egipcio, y acá sería de otro tipo la transmutación a otro elemento, que se demanda, digamos, ¿no? Que la va a hacer fértil, que la va a fecundar, que le va a dar el goce, y que va a dar la vida, y que permite la vida. Siguen ustedes la analogía, infieran, estamos jugando con el método iniciario, y cola de serpiente, es decir, algo del orden de la muerte. El goce como una pequeña muerte, se liga, se desliza también, ¿no? El sueño también es una pequeña muerte, es decir, que tiene que haber una ensoñación, tiene que haber, provocar el sueño. Y ahí viene el tercer elemento, las alas del águila, es decir, el vuelo. ¿Qué es lo que provoca ese vuelo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca ese vuelo que a la vez se enlaza con lo anterior? Se enlaza con la muerte, pero ya no literal, sino lo simbólico. Y se enlaza con la posibilidad de que eso vaya al cuerpo y engendre la letra, el lenguaje. Y ahí la metáfora. Pero para esto, digamos, Edipo tenía que haber sido ¿qué? Tenía que haber estado en otro lugar, no tenía que tener, digamos, estaba de alguna manera imposibilitado, ¿no? Él mismo en la respuesta se dice a sí mismo, ¿no? En 4 patas cuando era niño, en 2 en la bipedestación y en 3 en la vejez. Y él pasa por los 3 tiempos.
¿Y de qué manera pasa por los tres tiempos? Porque las parcas ya habían dicho que él iba a pasar por los tres tiempos, ¿no? No es como el destino de otros héroes, por ejemplo, Aquiles, ¿no? Que se le da a elegir y él elige, no, morir en el segundo. Ahora bien, entonces, las alas de águila, ¿cómo se obtienen las alas de águila? Bueno, ahí aparece la metáfora. Las aladas, las que son aladas, las musas, ¿no? Las aladas musas, las palabras aladas, las letras aladas. Es esta posibilidad de ofrecerle una metáfora para que se una todo eso sin estar fragmentado. Y ese cuerpo a la vez sienta el goce, ¿sí? Sin morir literalmente, ¿sí? Sienta el goce como una muerte gozosa de éxtasis, ¿no? Y sienta a la vez el vuelo, ¿no? Desprenderse del cuerpo, ¿no? Cierta esa ensoñación, ese estado de levedad, ¿no? Que lo produce el amor, ese amor, digamos, que hace, en este relato de la gradiva de Jensen, hace flotar, hace elevar a gradiva, ¿no? Aquella que al caminar se desliza, es decir, como quien camina sobre las aguas, como quien camina sobre sus propias aguas. Otra metáfora. Pero bueno, seguimos leyendo. El ciego Tiresia, el adivino más famoso de Grecia, en esa época pidió a Edipo una audiencia, ¿no? Algunos dicen que Atenea era quien lo había cegado, porque inadvertidamente la había visto bañándose, ¿no? Atendió a la súplica de su madre y tomando a la serpiente, luego la serpiente, Eritonio de su égida le ordenó: limpia los ojos de Tiresia con su lengua para que pueda entender el lenguaje de las aves proféticas, el lenguaje alado, el lenguaje de los dioses, el lenguaje de la esfinge. Fíjense, la contigüidad. Es una ave alada la esfinge. Las sirenas también son aladas, algunas representaciones no, pero otras sí. Y es la que tiene ese nudo, que es el interrogante, que arroja el nudo corredizo, que es la pregunta, y esa pregunta sofoca si uno no lo sabe responder. Esa pregunta sofoca si no existe la pregunta. No existe la pregunta, es decir, estamos en una época, digamos, que no hay preguntas, ¿no? Solo respuestas. Y de los otros, ¿no? El sujeto no se pregunta, no se hace ese vacío de interrogación. Otros dicen que en una ocasión, y esto es lo interesante, en una ocasión, en el monte Silene, Tiresia había visto a dos serpientes en el acto de acoplarse, de acoplo. Cuando ambas le atacaron, las golpeó con su bastón. Él interrumpe ese acto, que supuestamente en un espacio sagrado y en un acto sagrado y remite a una sexualidad, ¿no? En acto genital. Las golpeó con su bastón y mató a la hembra. Inmediatamente Tiresia se convirtió en una mujer y llegó a ser la ramera más célebre. Pero 7 años después acertó a ver el mismo espectáculo en el mismo lugar, ¿no? Se dice que estaba en el templo de Apolo, frente al templo de Apolo, otro detalle que no está acá. Esta vez recuperó su virilidad, ¿no? Al matar al macho. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, Tiresia quería saber, ¿no? Y anhelaba eso, pero lo hace transmutándose. Luego puede volver, digamos, una vez que tiene esa respuesta. Otros dicen que cuando Afrodita y las tres Carites, Pasitea, Cale y Eufrónice, disputaron acerca de cuál de las cuatro era más bella, Tiresia otorgó el premio a Calais. Inmediatamente Afrodita lo convirtió en una anciana, pero Calais lo llevó consigo a Creta y le regaló una hermosa cabellera. Algunos días después, Hera comenzó a reprocharle a Zeus sus numerosas infidelidades. Bueno, acá parece como una cosa cómica, trágica. Esto es interesante porque hay indicios de comedia, porque todo lo trágico se puede transformar en cómico, y lo cómico en trágico. Entonces hay una verdad ahí que se juega, ¿no? Es una anciana, es decir, Tiresia es una anciana, es la abuela, digamos, ¿no? ¿Qué sabe la abuela? ¿Qué dice la abuela?
que las otras no dicen, ¿no? Entonces, ante el reproche y la disputa entre Hera y Zeus, ¿no? Zeus se defendió, alegando que en todo caso, como compartían el lecho con ella disfrutaba mucho más que él. Es decir, eh, dice, las mujeres, por supuesto, gozan con el acto sexual infinitamente más que los hombres. Es decir, él, digamos, como que defendiéndose, dice, bueno, pero todo el goce es tuyo, digamos. ¿Por qué me reprochás? Si yo te lo estoy ofreciendo. Y ella en verdad, digamos, lo estaba interpelando también desde otro lugar en relación a otra cosa, pero no vamos a ir por ahí. ¿Qué tontería? Replicó Hera. Sucede exactamente lo contrario, lo sabes bien. Tiresias, llamado a arbitrar la disputa, ¿no? Con su experiencia personal, porque él tuvo 7 años en esa posición femenina, de goce en relación a lo femenino o del goce femenino, dice, si en 10 partes divides del amor el placer, a una los hombres le corresponde y 9 a la mujer. ¿Qué tal? 9 partes de 10 son en relación a la mujer, al goce, es decir, la posibilidad de gozar. El hombre es solo uno, ¿no? El hombre es un ser que está en un placer-displacer en relación de la estumescencia de estumescencia. La mujer es un ser abierto, con posibilidad de esa infinitud en relación al goce y por lo tanto al dolor. La sonrisa triunfante de Zeus exasperó de tal modo a Hera que cegó a Tiresias, pero Zeus le compensó con la visión interior y una vida que abarcó 7 generaciones. 7 generaciones le ofreció Zeus en compensación ante esta disputa marital. Tiresias se presentó en la corte de Edipo, apoyándose en el bastón de madera del cornejo que le había dado Atenea, ¿no? Atenea como diosa de la sabiduría, ¿no? Fíjense en que acá señala un acto anterior que no es menor. La ve desnuda a Atenea. La desnudez es la propia esencia de la divinidad. Por eso no se los puede ver en su desnudez, ¿no? Aparte, si pasamos a la cultura judaica, es el mandato de la provisión de ver, digamos, desnudos a sus padres. Está en la escena de Noé, de Can en relación a Noé. Y la maldición. Ahí hay una maldición de Noé hacia Cam. Serás esclavo de los esclavos. Doblemente esclavo. Bueno, y de ahí se desliza toda una historia, ¿no? Esa edición que tiene un destino, esa palabra que tiene un destino, esa sobredeterminación. Ella le da un apoyo, Atenea le da un apoyo, ¿no? Ante la ceguera. Acá tenemos un viejo, ¿no? Grecia, pero un viejo que hay otra versión que dice que es una vieja, no es un viejo. Es decir, al final no se sabe si está disfrazado. ¿De qué está disfrazado? ¿En qué posición está? Pareciera que la comparte tanto una como otra. Tiene una doble naturaleza, Tiresias. Eso lo hace diferente a otro. Lo hace, digamos, en poder, digamos, estar ligado a lo divino. Vamos a tomar la ironía de Jacques Lacan, ¿no? El inconsciente. Dios es inconsciente. Tomemos esa ironía. Lo hace portar un saber de lo inconsciente. Cifrado acá en metáfora, que intentamos leer nosotros muy torpemente, ¿no? En tropiezos de interpretaciones, de asociación. Entonces él se presenta ante Edipo, le pidió una audiencia, es rey ya Edipo. Dice, y le revela a Edipo, la voluntad de los dioses es que la peste cesará solamente si un hombre sembrado, ¿no? Si un hombre sembrado, o sea, el hombre sembrado hace referencia a los dientes de dragón, a otra historia, a otro mito. Fíjense ustedes cómo un mito nos lleva a otro, ¿no? De hombres sembrados, de dientes de serpiente. Si un hombre sembrado moría en beneficio de la ciudad. El padre de Yocasta, Meneceo,
uno de los que habían brotado de la tierra, cuando Cadmo sembró los dientes de serpiente, se arrojó inmediatamente de la muralla, y toda Tebas elogió su abnegación cívica. Tiresias anunció: Meneceo ha obrado bien, y la peste cesará. Pero los dioses tienen en consideración a otro, hay otro, a otro, de los hombres sembrados, uno de la tercera generación, pues ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Sabed, reina Yocasta, que ese hombre es tu marido Edipo. Tu hijo es tu marido es tu hijo. Ahora fíjense ustedes, tu marido es tu hijo es tu marido. ¿Qué resonancia tiene eso? Acá está en el plano literal. Está en el plano literal, digamos, para advertir a las nuevas generaciones la exposición. Pero acaso no. Yo recuerdo una escena clínica, digamos, en una entrevista, digamos, bueno, en un espacio público, donde de pronto una mujer que estaba hablando de lo familiar, dice, bueno, nosotros en casa, tengo, dice, 4 hijos. No, en verdad tengo 5, dice. ¿Por qué le digo yo? En esa vacilación, en esa suma. Dice mi marido uno más, dice. Lo agregó, digamos, a los hijos. 5 hijos. Bien, entonces, ¿qué acontece cuando él revela la verdad? ¿No? Cuando él revela la verdad. Esa verdad que no se quiere saber. Complejo Edipo. El sueño. El sueño. ¿Cuál es el fin del sueño? La realización de un deseo. ¿De qué deseo? De un deseo infantil. ¿Qué es la pesadilla? El encuentro con ese deseo que lleva al incesto. ¿Qué hace a la cultura? La prohibición del incesto. ¿No? ¿Por qué el hombre quiere volver una y otra vez? ¿Cuáles son las formas de volver del hombre al incesto? De esa imposibilidad de salir, digamos, ¿no? Cuando no es literalmente en el cuerpo, ¿sí? En anatomía de la madre, ¿en qué es como sustitución? ¿Qué es lo que hace sustitución y se desliza, ¿no? Y hace metáfora. Hay que verlo en el efecto, en el epifenómeno, ¿no? El fenómeno, el epifenómeno. ¿Cuál es el epifenómeno que muestra la endogamia? En sí, en general, digamos, remite a esto, de los grupos, que en las instituciones representan una y otra vez la endogamia. Grupos que el poder se torna un espacio gozoso y se torna, digamos, de relaciones internas dentro del mismo grupo. La ideología como argumento racional que valida una pasión en relación de un goce, ¿sí? De un goce, del ofrecimiento de un goce que lleva a esta escena. Fíjense ustedes cómo no salimos a lo cultural cuando no hay terceridad, cuando no hay ley como intervención, cuando no hay otro más que Edipo, ¿no? Cuando no hay la posibilidad, ¿sí?, de que la esfinge tenga una respuesta. Ella que porta rostro de mujer, que porta cuerpo de leona, que porta cola de serpiente, que tiene alas de águila y que no las abre, porque no hay quien, digamos, ¿no?, genere el aire suficiente. Y ahí podemos ligar Sige, el viento, el eros, ¿no? Ella sostenida en el viento, se arroja, Sige, es sostenida en el viento, en el alado amor, y no perece, ¿no? Es decir, hay alguien que le ofrece alas. Acá la esfinge las tiene, pero no las abre. ¿Por qué no las abre? Las tiene y no las sabe abrir. Las tiene y no sabe cómo agitarlas. No hay quien genere un viento que agite, ¿no? No puede mudar a Sige, la esfinge. ¿Por qué no puede mudar a Sige? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que del deseo y el amor le falta? ¿Qué hace que esté en falta? ¿Qué es lo que hace que esa pregunta, digamos, ¿no?, sea una demanda de amor? Esa demanda de amor, digamos, donde hay alguien que va hacia la madre, ¿sí? Por lo tanto,
es simbólicamente, digamos, el movimiento, digamos, ¿no? De conocer al otro, porque no se conoce a sí mismo. Edipo se conoce a sí mismo, es decir, está entrampado, digamos, en eso oracular, ¿no? Al principio nadie quiso creer a Tiresia, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta de Peribea desde Corinto, ¿no? Escribía que la súbita muerte del rey Pólibo le permitía ahora revelar la circunstancia de la adopción de Edipo, y lo hacía con detalles condenatorios. Yocasta se ahorcó de vergüenza y de pena. Dicen, ¿no?, que se ahorcó con su propia trenza, un detalle que no está acá, pero lo tomo de otra versión, que es interesante. Ella tenía una larga trenza, es decir, su cabellera. El tema de la cabellera es algo sumamente importante, el cabello. Se puede leer la historia también, digamos, de la cultura a través del cabello. Yo una vez hice ese ejercicio, por ahí hay un escrito. Este, entonces, ella, digamos, porta su reinado también con la magnificencia de su cabello, en su magnificencia, ¿no? En el cabello. Ella tenía una trenza, una larga trenza, ¿no? Y se ahorca con su trenza. No reintegrarás tu producto. Fíjense ustedes, ese acto, cómo lleva a este otro decir, ¿no? El psicoanálisis, no reintegrarás tu producto. ¿Y qué sucede con Edipo? ¿No? Dice de Edipo. Edipo se cegó con el alfiler de los vestidos de su madre, de ella. Acá dice los alfileres, ¿no?, de la prenda de la madre. Es decir, el alfiler, digamos, generalmente tenía esa escena donde el alfiler, digamos, cubría el cuerpo, ¿no? Entonces, sacarse el alfiler es ver la desnudez de la madre, es acceder al cuerpo de la madre. Él tenía el alfiler, o sea, tenía esa posibilidad de ingresar a ese cuerpo. Pero otro detalle, otro relato, dice sobre el uso. El uso es la aguja de tejer. La aguja de tejer, fíjense en qué detalle, qué indicio que nos lleva a otra cadena de asociaciones. La aguja de tejer, ¿no? Se saca los ojos con esa aguja, ¿no? Produce ese efecto, esa acción de castración en lo real. Castración en lo real porque no pudo operar la ley, porque no pudo operar lo simbólico, ¿no? Y ese tejido, ¿no? Ese tejido, esa reintegración de la madre que teje sobre su propio cuerpo lo que su cuerpo produjo. Qué trágico, ¿no? Ahí está lo trágico. Y ahí nos enseña el mito, nos hace señas, nos indica, digamos, la historia de la humanidad, la posibilidad de que eso se repita de diferentes maneras, diferentes circunstancias, diferentes épocas. Entonces, hasta acá nomás con el relato de no avanzo más, no leo más, digamos, puedes seguir trabajando mucho más. Ya he ofrecido bastante. Entonces, esto se tiene que volver a pensar, digamos, ¿no?, en relación a los contextos. Por eso el mito, digamos, es un tiempo circular. Es decir, el mito, digamos, tiene una circularidad. Es un tiempo de un presente continuo, como el inconsciente, ¿no? Hace filogénesis, hace ontogénesis, ¿no? Es decir, es esta huella que se presentifica, pero a la vez se proyecta porque es un porvenir, el porvenir de una ilusión. El texto de Fabi, ¿no? ¿Qué nos cabe en el porvenir de una ilusión? ¿Qué nos cabe en esto, digamos, ¿no?, del esfuerzo de la sublimación, del esfuerzo de lo mítico, de la pulsión? Si la pulsión es lo mítico, la pulsión es una metáfora. Y si la pulsión es una metáfora, los cuatro elementos que tiene como estructura, ¿no?, y que hacen al destino, los cuatro elementos, ¿no?, el objeto, la fuente, la parentalidad, el destino. Es decir, y de los destinos, digamos, la cuestión, digamos, de la represión como posibilidad
de constitución subjetiva, ¿no? El retorno hacia sí o la transformación en lo contrario. ¿Qué nos dicen, digamos? Todo este juego, digamos, de la pulsión, ¿no? La fuente, el objeto, la perentoriedad, la búsqueda del placer como destino. Esos cuatro elementos, pongámoslos a jugar en analogía, en deslizamiento, en transposición. ¿Qué generan? Bajo el efecto de la represión puede generar cultura, ¿no? Que es lo que Freud trabaja como una línea transversal en muchísimos textos ligados a la cultura y a lo social, pero también puede generar, digamos, lo anterior, el retorno hacia sí, la transformación al contrario. ¿En qué lugar está, como tópicos de lectura, la posmodernidad? La posverdad, o sea que no hay verdad, hay posverdad, ¿sí? El despojo de la ontología, desde la deconstrucción de Jacques Derrida, el despojo de la ontología en el postrelato, donde no es necesario lo ontológico como justificativo, sino solamente el relato en sí, de quien tiene el poder que justifica el saber y la verdad desde el poder mismo. Qué locura, ¿no? Así decía Freud que aquel que participa de un delirio no lo puede reconocer. Bien, creo que han sido suficientes elementos. Nosotros podemos reconocer del delirio que participamos en el psicoanálisis, porque de alguna manera tiene esta cuestión, ¿no? De ser un delirio logrado, porque sirve para hacer una teoría, sirve para poder, digamos, simbolizar esta paranoia lograda, esta locura. Esta locura, digamos, que irrumpe justo ahí, entre las guerras, ¿no? Entre la locura de la guerra. Ahí irrumpe, digamos, como posibilidad de destino, psicoanálisis como una posibilidad de destino. Cuántas cosas, ¿no? Para poder pensar. Vamos a ver qué es lo que pueden pensar ustedes. Les dejo ahí una pequeña herencia simbólica.